Hola, Hola, hola. hola. Hola, yo soy Juan Carlos. Yo soy Beth. Y yo soy Dayana. Y bienvenidos a un episodio más de tu podcast favorito, Oyendo Historia. El día de hoy vamos a regresar un poco en el tiempo para recordar una época muy importante. Tal vez para muchos una época que marca un antes y un después en la historia. El romanticismo. Dayana, es súper importante contarle a nuestros oyentes cómo surgió este movimiento artístico, cómo influyó socialmente en su época y la relación que tiene en la actualidad. Imagino que se están haciendo muchas preguntas. Tal vez algunos no saben qué es el romanticismo o solo lo relacionan con el significado de la palabra romántico. Pero es más que eso, es un movimiento artístico y literario que surgió entre los finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX en Alemania e Inglaterra. El movimiento romántico está basado en la expresión de la subjetividad y la libertad creadora, que nace como la oposición al academicismo y el racionalismo del arte neoclásico, siendo su principal eje los sentimientos más allá de la razón. Muy buena definición, Beth. Y como todo gran acontecimiento tiene un inicio, pues el romanticismo no es la excepción. Y nace dentro del contexto de la Revolución Francesa. Tal vez te recuerdan cómo se generó la Revolución Francesa. Pues te lo voy a contar en menos de un minuto. En 1789, los campesinos en Francia empezaban a morir de hambre y vivían sumidos en la miseria, mientras que el rey en esa época, Luis XVI, y la nobleza vivían llenos de lujos. Esto provocó un descontento social, generando la toma de la Bastilla y por ende la Declaración de los Derechos Humanos el 14 de julio de 1789. Es importante resaltar, Juanga, que la Revolución Francesa trajo consigo muchos aportes a la actualidad, dentro de los cuales tenemos los derechos humanos. Es decir, Beth, antes no existían los derechos humanos. Sí existían. Lo que sucede es que no estaban reconocidos como tal, pero la Revolución Francesa colaboró con el reconocimiento legal de los derechos civiles y políticos que estaban vinculados al derecho de la libertad de la persona, ya que su función principal es limitar la intervención del poder en la vida privada de las personas, así como garantizar la participación de todos en los asuntos públicos. Muy interesante lo que dices, Beth. Pero no olvidemos otro punto muy importante, que es la libertad e igualdad de los hombres en el Estado. Este gran aporte lo podemos observar que se ha mantenido hasta la actualidad y lo podemos ver al momento de sufragar, de acceder a cargos públicos o simplemente al acceder a una educación. Muy bien, chicas, con los puntos que han comentado. Pues actualmente no vivimos en una monarquía como se vivió en el contexto histórico del romanticismo, sin embargo, aún tenemos ciertas diferencias marcadas en nuestra sociedad peruana. Aún se cataloga en las zonas indígenas como una raza inferior, pero esta ideología se está cambiando poco a poco. Nuestra sociedad se está volviendo cada vez más empática y entiende que todos somos iguales y que tenemos los mismos derechos. Correcto lo que dices, Juanca, pero debemos recordarles a todo nuestro público oyente que el romanticismo se identificaba por ciertas características que la misma corriente repetía en sus artes, las cuales eran el individualismo, por ejemplo, porque les gustaba resaltar y exaltar la figura del individuo como centro de la creación, ya que estaba marcado sobre todo por su conciencia aguda y dolorosa de su propia personalidad. También, Daya, debemos mencionar la originalidad, donde los románticos tenían un gusto por lo exótico, por lo diferente y amaban la naturaleza. Su centro de producción creativa era la subjetividad. Y por último, y no menos importante, una característica importante de los románticos era el nacionalismo, porque exaltaban los valores, la identidad de la cultura y lo más importante también, y justo lo conversábamos, chicas, era la emocionalidad. Los románticos se destacaban por sus sentimientos, por la pasión y la imaginación antes que la razón. Qué interesante lo que acabamos de comentar. Y sí, si bien es cierto, el romanticismo buscó destacar a través del arte, la literatura y también en busca de la expresividad y los sentimientos que daba aquella época.
Pero oye, esperen chicos, el público por las redes sociales están comentando que quieren conocer quiénes fueron estos hombres inspirados con el don del arte que representan esta corriente. Muy bien chicos, no se preocupen, ahora les vamos a contestar estas dudas que ustedes tienen. Vamos a comenzar con la música. ¿Quién no escucha música hoy en día? Todos tenemos un dispositivo móvil, audífonos, tenemos plataformas digitales donde seleccionamos la música que nos gusta y podemos encontrar música de la época. Les comento que existe un compositor y pianista alemán, nacido en 1770, que ustedes los deben conocer. Este se llama Beethoven, reconocido mundialmente por sus obras en piano y sus sinfonías como la Quinta Sinfonía o la Novena Sinfonía. Otro representante, también compositor y pianista, en este caso polaco, nacido en 1810, es Chopin, con una fastuosa obra llamada La Polonesa Heroica. Y finalmente tenemos a otro compositor, él en este caso era director alemán, nacido en 1813, llamado Wagner, que tenía una producción fastuosa y una de sus obras conocidas es El Anillo del Nibelung. Les invito a que puedan buscar su trabajo en estas plataformas para que puedan disfrutar del arte romántico de la época, que aún no se ha perdido. Así como hubieron destacados en la música, también existieron en el arte, donde destacó William Blake, que nació en 1757, que fue un pintor y poeta inglés, que se valió de ambas disciplinas en conjunto para crear obras como El Anciano de los Días, Newton o el famoso Nabucodonosor. También tenemos a Caspar David Friedrich, que nació en 1774. Este pintor alemán es considerado un referente del romanticismo del siglo XIX de ese país. Y dentro de sus obras tenemos El Caminante sobre el Mar, Abadía en el Robledal, que destaca pues por su uso de óleo sobre lienzo con representaciones de paisajes. Vayan a internet a poder ver estas espectaculares obras que hizo este pintor. Dentro de la pintura también, siguiendo, está Turner, que representa la relación del humano con la naturaleza. Y recordemos que trabaja de acuerdo a los dictámenes de la inspiración y nunca trabajaban por encargo. Ahora, dentro de la arquitectura del romanticismo, vamos a mencionar que lo que van a tratar es poner fin al estilo clásico. Y para eso se van a valer del estilo de anteriores épocas, como el gótico y el bizantino. ¿Y cuáles pueden ser estas arquitecturas que van a destacar? Pues tenemos la Abadía de Fonthill en Inglaterra o la Catedral de Sofía en San Petersburgo. Y no le quitemos protagonismo a la literatura, donde tenemos a Víctor Hugo, nacido en 1802, poeta y dramaturgo, que es considerado uno de los autores franceses más importantes de la historia y uno de los principales exponentes del romanticismo literario. Entre sus obras más destacadas están Los Miserables, Nuestra Señora de París y Cromwell. También está Edgar Allan Poe, nacido en 1809, escritor y poeta estadounidense, que es referente mundial del cuento corto. Además, contribuyó al desarrollo de la novela gótica, los cuentos de terror, el relato de detectives y la ciencia ficción. Entre sus cuentos más reconocidos está El gato negro, El cuervo y Los crímenes de la calle Morgue. Y finalmente tenemos a Gustavo Adolfo Bécquer, nacido en 1836, poeta español también que se destacó en la narrativa y periodismo. Formó parte de un romanticismo tardío y es reconocido por su lírica cargada de sensibilidad, y entre sus obras más destacadas están Rimas y Cartas desde mi celda. Bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy, espero les haya encantado el tema y si quieren seguir escuchando nuestro podcast no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como @oyendohistoria. Y a nosotros nos encuentran como @JuanCarlos_AQ @hola soy Beth y @DayanaGeri. Y los dejamos con Chopi. Bye bye.